Buenos días a todos. Vamos a hablar de retargeting, de real-time bidding, que es otra de las tendencias que cada vez tiene más peso. Voy a intentar en estos 20 minutos explicaros rápidamente los 4 o 5 puntos que pueden hacer la diferencia en una campaña de retargeting. Me presento rápidamente, soy David Tomás, director de Cyberclick. Llevo, pues ahora ya son 12, pero son 14 años en el sector y oye, cada día con muchas ganas de aprender y experimentar, que creo que es una de las gracias de este sector. La primera imagen que os quiero poner es esta, y es para asustaros un poco, y es porque realmente esta es la fotografía de los players que están en el mundo del retargeting y del real-time bidding, con lo cual la primera idea que podemos tener es que realmente este es un mundo bastante complejo, donde hay muchos actores, donde hay mucha información, donde hay muchos datos que se están compartiendo, y es difícil decidir por dónde vamos a empezar. Bueno, ¿cuál de estos cogemos nosotros, no? Entonces, ante esta primera pregunta, lo que yo recomiendo es como mínimo empezar obviamente por uno, no querer hacer 20 cosas de golpe, y probablemente de los que estáis aquí el 90% estéis haciendo ya cosas con Google, y es una forma sencilla de empezar a hacer retargeting o remarketing, como le llama Google. Escoger uno de estos players como sería Google y en su propia herramienta, la misma herramienta que utilizáis de AdWords, empezar a utilizar retargeting para empezar a aprender, saber un poquito qué está pasando con los usuarios que estoy volviendo a impactar. Luego vamos a ver un poco cómo seleccionamos una compañía o qué tipo de empresas nos podrían dar un buen servicio. Para poner la fotografía, el retargeting, al final de todo, para resumirlo, es cualquier acción que nosotros hagamos de publicidad en la que estemos reimpactando a un usuario que ya conocemos, un usuario que de alguna manera nos ha visitado. Y es verdad que el retargeting lo asociamos principalmente a display. Estamos hablando generalmente de publicidad gráfica, donde estamos de alguna manera volviendo a mostrar productos que a un usuario le han interesado, pero no solo deberíamos quedarnos ahí. El retargeting va mucho más allá. Tenemos acciones de retargeting dentro de Facebook, podemos hacer retargeting vía email a través de los usuarios que nos visitan y luego les enviamos un email personalizado, podemos hacerlo en móvil. Al final el retargeting va mucho más allá del display, aunque es verdad que el grosso del retargeting ahora mismo está en el display, pero cada vez se va a ir complicando, cada vez vamos a tener más opciones de retargeting. La otra idea con el retargeting es que por sí solo tiene valor, pero sobre todo tiene valor si lo acompañamos de lo que conocemos como el real-time bidding, o la compra de publicidad en tiempo real. No es más que al final una subasta de cada uno de los usuarios que están en el mercado. Cada uno de nosotros dejamos miles y miles de huellas, aunque no somos conscientes cuando estamos navegando, y esta información es la que aprovechamos como empresa. Realmente, para cualquier persona de marketing esto es un sueño, ¿no? Esto hace 15 años ya se hablaba, pero ahora realmente se puede hacer, ¿no? La tecnología nos permite comprar en tiempo real un usuario, y es verdad que como usuarios nos queremos escapar, ponemos filtros a las cookies, pero al final la gente de marketing somos todos muy listos y hay formas también de seguir a los usuarios. Entonces, la combinación de las dos es un poco la que le va a dar valor al retargeting. Esta es la evolución del real-time bidding con el retargeting, y fijaros que en el 2012 en Estados Unidos ya es un 15% de toda la inversión. Nosotros de España todavía no tenemos. En Francia estamos hablando de un 10% y en 2 años estaremos en el 20%. Es probable que España pues estemos en un 15% o cerquita del 20% de toda la inversión que se haga de esta forma, con lo cual si todavía no estáis haciendo retargeting y real-time bidding es el momento de empezar, porque va a ser muy relevante en los próximos años. Al final de todo, ¿qué nos interesa? Nosotros hasta ahora hablábamos siempre de audiencias, de determinados sites, que hay un perfil de usuario. Hombre, y esto es interesante, ¿no? Al final asociarte a una determinada marca, pues está muy bien. Pero es mucho más relevante impactar a usuarios de los que yo tengo información. Yo sé que ese usuario ha buscado un vuelo de Madrid a Nueva York y lo busca justamente para el próximo puente. Esa información tiene un valor brutal y no me interesa tanto si le voy a impactar en la sección de viajes del país o en el mundo en la sección de economía. Me da un poquito igual. Lo que a mí me interesa es impactarle en un site donde pueda comprar de forma óptima y donde además sea un site que me ofrezca una buena conversión. Esos son un poco los criterios que debemos utilizar cuando estamos hablando de retargeting y de real-time bidding. Entonces, esto nos cambia un poquito el modelo que nosotros entendíamos hasta ahora de compra de publicidad. El esquema
se hace más complejo. A mí me gusta decir que hasta ahora teníamos un modelo de publicidad bastante ineficiente y ahora mismo estamos pasando a un modelo eficiente, donde realmente se está dando valor a aquellas cosas que funcionan y donde realmente los precios los rige un modelo de oferta y demanda y no una negociación puntual. Sino, en este ecosistema, de todas maneras, como os decía, es muy complejo. O sea, al final hay muchísimos players donde es muy fácil perderse, ¿no? O sea, al final cada semana tenemos un player nuevo, una palabra nueva, y es difícil entender qué está pasando. Por eso también os decía de, bueno, intentar hacerlo sencillo, empezar con una única plataforma. Yo proponía Google porque la mayoría de vosotros ya la conocéis, pero podíais testear cualquier otra, ¿no? Pero es verdad que esto empieza a ser cada vez más complejo. Este sería el ecosistema tradicional según los datos de IAB en España, y así parece sencillo, pero es un modelo muy ineficiente. Yo hasta ahora, si quería hacer una campaña de publicidad, lo que hacía era contactar pues con un medio de comunicación, negociaba unos precios para un determinado espacio, me enviaban una orden de compra, yo hacía una creatividad, se la enviaba, la ponían en marcha. En el mejor de los casos estamos hablando de 2 semanas y a veces más, ¿no? Esto es poco eficiente, realmente no tengo la capacidad de responder a necesidades específicas de un usuario. En el nuevo esquema, donde aquí nos metemos todos en un saco y empezamos a interactuar, esto se hace mucho más eficiente, pero de alguna manera se hace complejo en otro sentido. Esta es la fotografía solo de España y de las empresas asociadas a IAB. La primera de todas era a nivel mundial, ¿no? Ahí hay muchas más compañías. En España estamos, como aquel que dice, empezando y aprendiendo, pero el esquema es más eficiente. Yo ahora mismo puedo saber que un usuario ha visitado mi site, que ha buscado un vuelo a Nueva York, y en el mismo momento puedo crear un banner de forma dinámica y empezar a perseguirle por todo internet, sin pasarme, sería la otra recomendación, pero puedo empezar a seguirle. Si os fijáis, esto le da un valor brutal a la publicidad. Es casi equiparar la publicidad en display o cualquier publicidad en retargeting, bien sea en Facebook o por email, a lo que sería el SEM, que no deja de ser la publicidad más efectiva. Cuando hablaba Pau del funnel, estábamos hablando del momento final de compra, y realmente en el SEM la persona tiene una necesidad. La persona está buscando, en ese momento, oye, quiere comprar un coche, aunque sea un proceso largo, o quiere comprar un CRM, pues buscará lo que sea, ¿no? CRM, gran empresa. Bien, en ese momento tiene la necesidad, nosotros con SEM lo sabemos y por eso los ratios son tan altos. En display tradicionalmente los ratios han sido malísimos, ¿no? Todos estamos de acuerdo que la publicidad gráfica pues hasta ahora tenía poco valor. ¿Por qué? Porque no sabíamos prácticamente nada de ese usuario. Sabíamos que estaba navegando en el país, que estaba en la sección de economía, pero bueno, ¿qué valor tiene eso? Pues relativo. Ahora bien, si yo sé que ese usuario que ahora está en la sección de economía del país está buscando un software de CRM y que además trabaja en una compañía de telecomunicaciones, puedo personalizar exactamente el tipo de oferta que le voy a hacer. O puedo sacarle un viaje específicamente a Nueva York porque sé que lo está buscando. Esa es un poco la gran diferencia de lo que está pasando a día de hoy y vamos a intentar entender cómo lo podemos aprovechar. Los beneficios son múltiples. Yo creo que en principio todo el mundo gana, hasta los usuarios, aunque a veces nos parezca que no, ¿no? Pero de alguna manera tenemos la capacidad del tiempo real, de realmente responder muy rápido y tomar decisiones en base a algoritmos. Podemos comprar audiencia a la que conocemos, de la que tenemos datos y con la que podemos realmente añadirle un valor en la propuesta que le hagamos o en la oferta. Van a salir nuevos modelos de pricing con todas estas soluciones y es verdad que hay una simplicidad en la operativa, pero hay una dificultad también en la forma de interactuar, es decir, se hace más complejo el entorno. Si yo soy un soporte, un medio de comunicación, realmente si tengo usuarios de calidad o soy capaz de concentrar un determinado tipo de usuarios, posiblemente el valor de esa publicidad va a subir, con lo cual voy a sacar un rendimiento mayor a todos los impactos publicitarios que puedo vender. También de alguna manera gano. Y para el mercado también hay nuevas oportunidades. Se pueden dar casos, por ejemplo, de empresas que empiezan a colaborar. Imaginaros que sois un e-commerce complementario con otra compañía que hasta ahora a lo mejor hacíais acciones de co-branded. Podéis empezar a compartir información o hacer acciones conjuntas en las cuales recogéis información de los dos sites y las agregáis, siempre sin tener los datos del usuario, sencillamente información solo de comportamiento, sin saber quién es el usuario. Para el usuario
¿Perdemos algo de privacidad? Podríamos decir que sí, aunque ya la perdíamos antes, pero podemos empezar a recibir publicidad mucho más relevante, o sea, la publicidad que empecemos a ver podrá tener más sentido. Ahí hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Que es normal, como empresas de marketing nos pasemos y queramos ir hasta el final, pero si somos capaces de regular bien, no vamos a cansar al usuario y le vamos a mostrar realmente publicidad muy relevante. Podríamos decir que al final esto es la combinación perfecta, ¿no? Por fin tenemos una solución que nos permite de forma relevante impactar a usuarios en tiempo real, teniendo mucha información de ellos, y a partir de aquí conseguir ratios de respuesta elevados, que hasta ahora no los conseguíamos en display. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender algo de cómo ponemos tags en nuestra página, cómo la vamos a taguear. Y esto no es trivial, o sea, como mínimo, para empezar sí, es muy sencillo, pongo tags, el mismo tag en todas partes y me quedo tan ancho, ¿no? Solo sencillamente separo entre los que compran y los que no, los que me piden información. Y este sería el primer paso y el por qué os animo a testear, pero esto se complica, ¿no? Una vez tú empiezas a dominar un poquito el retargeting, ves que puedes empezar a complicarlo. No todos los usuarios tienen el mismo valor. Para mí no es lo mismo alguien que busca una noche de hotel que una persona que me va a comprar un paquete vacacional de 2 semanas a República Dominicana, con lo cual tengo que saber codificar mi site para empezar a crear perfiles de usuarios a los que voy a hacer acciones distintas y sobre todo para darles el valor que les toca, ¿no? Lo normal es, yo voy a empezar con un sistema de tags muy básico, pero luego debería empezar a complicarlo y debería empezar a crear perfiles. Por ejemplo, determinados tipos de perfiles. La persona que nunca te ha comprado, bueno, a ese usuario vas a darle un valor determinado en el momento que quieras hacer una puja para impactarle. En cambio, la persona que te compra habitualmente, pues tendrás otro tipo de segmentación, otro tipo de productos y otro tipo de puja. O a lo mejor aquellos usuarios que no te han comprado los últimos 60 días, pues a estos sabes que son compradores habituales, pero quieres de alguna manera incentivarles a que te vuelvan a comprar. Entonces, este es un poco el nivel avanzado en el que deberíamos empezar a estar ya todos, que desafortunadamente no muchas compañías lo están aplicando. Por hablar de un caso concreto de un e-commerce, de Offertix, básicamente en su caso ya han podido avanzar bastante en cómo está el site tagueado, y lo que está pasando es que cada vez que tú visitas un producto, obviamente se te crea un banner dinámico con los productos que has visitado, y esto directamente lo que ha hecho es aumentar muchísimo el ratio de respuesta. Si cogemos una acción con una segmentación sencilla pero sin tener datos de usuarios, los ratios de clic que teníamos eran estándar de mercado, los que estamos consiguiendo ahora son 3 veces mayores y en algunos casos hemos llegado a multiplicar hasta por 10. Entonces esto es muy significativo, que yo multiplique por 3 la respuesta, pues probablemente es que voy a dividir por 3 los costes de adquisición. Es muy importante también saber que esto no te sirve para siempre. Yo hago este banner y si no soy capaz de actualizarlo, aunque sea un banner dinámico, la estructura, los formatos que hago, debo de empezar a cambiarlos. Esto obviamente tiene una curva, empieza a funcionar muy bien y luego disminuye. Nuestra recomendación es más o menos una vez al mes o cada 2 meses cambies la estructura de los banners para recuperar ratios de clic y ratios de respuesta, ¿no? O bien cambias colores, o bien cambias un poquito la estructura, el número de ofertas que publicas, pero es interesante que no hagas un banner y lo dejes fijo durante muchos meses porque la respuesta no va a ser igual. Yo visito después un reloj y automáticamente este producto se incorpora en el banner de forma dinámica en tiempo real, en el mismo momento. Y fijaros que es muy relevante que cuanto más información dé en el banner, mejores resultados voy a tener. Si yo te puedo decir el precio del producto, el descuento que te estoy ofreciendo, el número de unidades que me quedan, la tasa de respuesta va a ser mucho mejor. Y esa información que la tenemos en nuestro site y lo único que tenemos que hacer es taguear bien el site para poder extraerla y poderla incorporar en el banner de forma dinámica. Si luego visito un producto de electrónica, pues me va a pasar exactamente lo mismo, que este producto se incorpora. Entonces, aquí también es importante ver qué tecnología voy a utilizar, porque es muy crítico cómo el sistema optimice, ¿vale? Cómo el algoritmo va a optimizar la campaña o qué tipo de productos va a mostrar. Y ahí hay una parte de algoritmo y una parte de conocimiento de tu producto y de tus usuarios que vamos a tener que incorporar. Lo que sí vemos es que los ratios de conversión otra vez se nos disparan.
Tenemos ratios de conversión muy parecidos a los que tenemos en las búsquedas de la marca en Google o en cualquier buscador. Es decir, que realmente son ratios muy elevados, por lo cual vamos a poder pagar mucho por esa publicidad si queremos realmente crecer, ¿no? No nos va a importar aumentar el budget. Otro caso, no todo tiene que ser e-commerce, tiene sentido también para compañías que tengan un modelo más de generación de leads, como podría ser el caso de Rico, que vende sobre todo a empresas y que vende sobre todo a autónomos, a pymes o a grandes empresas. Cuando una persona visita uno de los diferentes sites de Rico y no compra o no pide información, lo que hacemos directamente es mostrarle un banner o una publicidad con la oferta más económica del producto que él ha visitado, con lo cual si está visitando una determinada tipo de fotocopiadora, que era a partir de 50 euros al mes, le vamos a sacar el modelo más barato para intentar despertar su interés y volver a que nos visite. Obviamente cuando nos visita no le podemos llevar a la misma página donde nos ha visitado inicialmente, tiene que estar personalizada con la nueva oferta, y lo que vemos aquí otra vez es que los CTR se nos disparan y el ratio de respuesta, en este caso de lead, vuelve a ser mucho más elevado que lo que tenemos en una campaña normal. ¿Qué ocurre? Que no tenemos que ser pesados. Esto tiene un ciclo de compra. Yo no puedo estar persiguiendo a esta persona durante meses. En el caso de Rico, por ejemplo, después de hacer varias pruebas hemos llegado a la conclusión de que tenemos un ciclo de 8 días e impactamos al usuario 8 veces durante 8 días. Si después de realizar varios tests, si en ese tiempo no nos ha contestado, no ha hecho algún tipo de acción, vamos a dejar de perseguirle hasta que vuelva a visitar por otra vía alguna de las landing pages. Lo que hablábamos de la privacidad de los usuarios, es fundamental que demos siempre la opción de que no les persigamos, ¿vale? Esto es fundamental, que creemos la confianza en los usuarios. También un poco por explicar las tendencias. Hasta ahora siempre hablábamos de cookies y la mayoría de tecnologías se basa en poder insertar una cookie, pero sabéis que cuando una persona navega, su navegador deja casi 200 parámetros únicos, que la combinación de estos parámetros nos permiten identificar a ese usuario. Entonces, aunque tenga las cookies desactivadas, yo voy a poder seguir impactando sobre esos usuarios, seguir llegando a ellos. 3 ideas importantes. Para mí la primera de todas es la fundamental. Las personas son importantes. Esto parece que se está convirtiendo todo en tema de robots, de algoritmos, pero esos algoritmos de momento, y hasta que no haya un cambio, creo que pasarán muchos años, todavía los están haciendo personas, y la gestión de estas campañas las están haciendo personas, y no todo el mundo sirve. O sea, lo que sí os diría es que a lo mejor una persona que era muy válida para hacer una negociación de una campaña con un medio de comunicación, quizá no sea tan válida para este tipo de campañas. Tiene que tener un perfil mucho más analítico, un perfil, digamos, un tanto distinto al de una persona que está más metida en un tema de negociación. La plataforma que escojáis es fundamental, ¿vale? Y hay, bueno, aquí podéis ver unas cuantas. Es bueno testear, yo os diría de hacer pruebas. Quizás no es bueno hacerlas en paralelo, sino ir testeando en distintos periodos y ver los resultados. Y aquí hay para mí un tema fundamental, y es la propuesta de compra que tiene la plataforma. Hay distintos modelos, ¿no? Al final tenemos la opción de comprar por CPM, podemos comprar por CPC, o incluso compañías que nos van a ofrecer la opción de comprar a un modelo variable o una combinación de CPM más CPA. La mayoría de empresas en España están comprando a CPC. Yo no lo recomiendo, y no lo recomiendo básicamente por un tema, y es que no está alineando los intereses míos como anunciante con los de la plataforma. A mí una compañía que me está vendiendo por CPC, de alguna manera su interés para optimizar la campaña va a ser para los usuarios que más clican, y quizá no son los usuarios que más me interesan. A lo mejor sí, a lo mejor puede pasar que los que más clican son los que más compran, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, tenerlo en cuenta, que una compra por CPC, que a priori parece más interesante porque estás más abajo de la cadena de compra, no tiene por qué ser la mejor opción. Yo apuesto por una compra por CPM con un variable en CPA, que haya un objetivo de CPA. De esta manera vamos a poder justamente optimizar por lo que a nosotros nos interesa, que son pagar mucho por los usuarios muy buenos, pagar ese CPM muy elevado, pero en cambio los usuarios que no convierten, pagar un CPM muy bajo. Esta es para mí la forma que mejor rendimiento vais a tener en la compra de retargeting. De todas maneras, como siempre, pues hay que testear, ¿no? Y lo que está claro para mí es que esto, la forma que compramos publicidad, supongo que cambiará, pero es que ya ha cambiado. Ya deberíamos estar todos
cómo venimos haciendo pinitos en este sector y 3 ejemplos de acciones que podríamos aplicar. La primera de ellas es una campaña de reach. Hasta ahora yo podía hacer una campaña de display buscando mucho reach. Para mí esto pierde sentido, ¿no? Es decir, si yo soy una página que atrae mucho tráfico, que tengo mucha visita, si tengo aplicado el inbound marketing, donde además puedo segmentar por diferente tipo de oferta, yo puedo cruzar las 2 acciones y empezar a hacer un reach, pero realmente de la gente que tengo algún tipo de información. Sé que se han descargado determinado ebook, o sé que han buscado un vuelo a Nueva York, o que han visitado el coche que estoy ofreciendo con unas determinadas características, ¿no? Entonces, para mí las campañas de reach como tal pierden sentido, porque aquí las voy a poder optimizar, voy a poder pagar menos de que si las comprasen muy segmentadas, pero de alguna manera voy a pagar un precio más alto que el que pago del bulk, pero con mucha más respuesta, ¿no? Campañas de retargeting a CPL que yo podría hacer sería, por ejemplo, si tengo un producto que el usuario llega y no lo compra, lo que puedo hacer es tener un proceso en el que le voy mostrando diferentes ofertas con precios cada vez más agresivos. Llega un momento que no puedo bajar más, obviamente, pero podría decir, oye, durante los 3 primeros días le ofrezco un descuento del 10% directamente desde el banner. Si con este descuento no hay forma, pues a partir de los 3 días le ofrezco el 10% más un regalo X, es decir, personalizar mucho la oferta en función de un descuento que le voy a aplicar al usuario hasta un cierto límite. Y después tendría las acciones de retargeting orientadas a CPA, en las que voy a hacer es, una vez visitan un producto y no lo compran, lo que estoy haciendo sería un poco el caso de Offertix, ofrecerle productos parecidos al que este usuario ha buscado, pero esta vez intentando afinar exactamente con la propuesta del producto, o más bien rebajando precios, o por ejemplo, como hablaba Uriol, pues en este caso ofreciendo transportes gratuitos, ¿no? Dando esta opción. Eran 20 minutos, creo que no me he pasado, que he ido bastante rápido, bastante justo. Para cualquier cosa, @David Tomás o el email. Y nada, encantado. No sé si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa. Si no, pues muchas gracias a todos.